En el verano de 2025, los cielos sobre una república exsoviética se tiñeron de un rojo negruzco intenso. Columnas de humo se elevaban hacia un horizonte de pánico. ¿Fue este el amanecer de una nueva era o el ocaso de la alianza? Pregunta a ustedes. Ayuden con el tiempo de los lanzamientos. Apunte el país, la ciudad y la hora actual donde se encuentre. Una operación rusa sin precedentes, denominada Respuesta Estratégica, desató una serie de ataques masivos, preventivos, contra las regiones occidentales del país en disputa. Leópolis, Ivano-Frankivsk, Khmelnytsky, Ternópil, Volinia y Transcarpatia. El objetivo principal, el arsenal de misiles alemanes Taurus, capaces de golpear a 500 kilómetros de distancia. También en el punto de mira, la infraestructura. Logística de la OTAN. Los resultados fueron inmediatos. Depósitos enteros de misiles Taurus, cerca de Polonia, quedaron pulverizados. El corredor logístico desde Polonia, paralizado. Los sistemas de defensa aérea occidentales, como Patriot e Iris-T, sufrieron una neutralización masiva. Entre un 40 y un 60% de los suministros militares occidentales fueron destruidos antes de llegar a su destino. Los lugares clave atacados, centros logísticos que son la vida del sistema, puentes ferroviarios, puntos de comando y control, depósitos de municiones y combustible. También talleres de reparación de vehículos blindados y líneas de ensamblaje de drones. Los centros de mantenimiento de sistemas de defensa aérea no se salvaron. El golpe más significativo, según fuentes militares, fue contra el campo de entrenamiento de Yaborov, un centro logístico clave de la OTAN. Allí se encontraba el primer lote de misiles Taurus. Cada explosión, afirman testigos, envió una onda expansiva que se sintió a decenas de kilómetros. ¿Una lección para Occidente? Por ahora, solo es el inicio. Ahora, un momento para ustedes. ¿Dónde se encuentran en este preciso momento? Escriban su ciudad y país. ¿Por qué esto importa ahora? Las consecuencias de estos ataques trascienden los arsenales de misiles destruidos. Esta operación rusa no es solo una acción militar, es una declaración. Es una demostración rotunda de que Rusia puede, en cualquier momento, cortar las arterias vitales que mantienen a flote al país en disputa. Esto genera una crisis logística sin precedentes, algo que afecta a toda la infraestructura. Las palabras del ministro de Defensa ruso son contundentes. Cualquier acción hostil recibirá una respuesta inmediata y simétrica. Ya no vemos esto como ayuda a un tercero, sino como un ataque indirecto contra nosotros. Esto es una escalada retórica dramática. Redefine la ayuda occidental como una agresión directa contra la Federación Rusa. El mensaje es claro, el juego ha cambiado. Occidente ayudaba a un tercero, pero ahora cualquier ayuda es vista como un ataque directo. ¿Qué implicaciones tiene esto en la seguridad global? Inmensas. La OTAN ha visto sus cimientos temblar. Su capacidad para defender eficazmente los suministros ha sido cuestionada. Sus sistemas de defensa aérea han demostrado ser vulnerables ante la precisión quirúrgica rusa. No es solo un problema militar, es un problema político, económico y social. El pánico se extiende por las capitales occidentales. Berlín, en particular, está en estado de shock. Mientras tanto, en Bruselas, las fuentes diplomáticas hablan de reuniones de emergencia. La OTAN está dividida. La crisis es profunda. ¿Cómo afectará esto a la economía global? Las rutas de suministro están interrumpidas. Las empresas alemanas podrían enfrentar sanciones rusas. El miedo se extiende por Europa. ¿Es este el comienzo de una fragmentación de la OTAN? Los ataques no son solo para la galería. Es un golpe preventivo contra las amenazas más críticas. El Kremlin alega que el canciller alemán, Olaf Scholz, al declarar la necesidad de derrotar a Rusia en el campo de batalla, cruzó una línea roja. La calma previa en las regiones occidentales del país en conflicto resultó ser una falsa sensación de seguridad, una trampa rusa. ¿Qué cosa debemos verificar en nuestro próximo episodio? Solo un hecho. Por ejemplo, la cifra de un 60% de destrucción.
Existen versiones y motivos. Las fuentes militares hablan de una nueva fase en la operación. Esta fase podría cambiar por completo el equilibrio de poder en la región. En el análisis ruso, lo que sucedió no fue un ataque cualquiera. Fue una respuesta estratégica. Moscú esperó deliberadamente a que la infraestructura logística occidental estuviera completamente desarrollada y operativa antes de golpear. La meta, maximizar el impacto. Las declaraciones del canciller Scholz se interpretaron en el Kremlin como un intento de revancha histórica. Esto, según la narrativa rusa, llevó a la operación de respuesta estratégica. ¿Realmente fue así? ¿O es solo una justificación? En el plano de los motivos rusos, se habla de venganza histórica contra Alemania. También de una demostración de fuerza a la OTAN. El objetivo final, el desmantelamiento total del apoyo occidental al país en disputa. Buscan un punto de inflexión histórico para redefinir el mapa geopolítico mundial. Alemania, por su parte, es percibida en Moscú como arrogante, ignorante al cruzar las líneas rojas, ingenua al fantasear con una guerra limitada. Su pánico actual, dicen, revela la verdad. Subestimaron a Rusia. La OTAN, finalmente, muestra su debilidad interna, su falta de consenso, la incapacidad para proteger sus propios suministros y aliados, lo que expone su vulnerabilidad y el desmoronamiento de su consenso. Los actos rusos, con precisión quirúrgica, revelan también su superioridad militar. ¿Un aliado pasivo o un beligerante? Para Alemania, el envío de misiles Taurus cambió su estatus. El armamento enviado es neutralizado casi a la mitad antes de que llegue a su destino. Esto lleva a una pregunta inquietante. ¿Es que el periodo de calma relativa en las regiones occidentales era parte de un plan más amplio para crear una sensación de falsa seguridad? Una trampa fría y calculada. ¿A quién le confían en el campo de la geopolítica actual? Recomienden un analista o un medio. El contexto y sus resonancias. Lo que ocurre hoy resuena con ecos del pasado. El presidente Putin, en sus palabras exactas, advierte de consecuencias que no se han visto desde la Segunda Guerra Mundial. Esto no es solo una frase, es un intento de establecer un tono grave, apocalíptico, un recordatorio ominoso de catastróficas confrontaciones pasadas. Para el Kremlin, las palabras de Scholz sobre la necesidad de derrotar a Rusia en el campo de batalla fueron el detonante directo de esta operación de respuesta estratégica. Es un cambio fundamental en la estrategia rusa. De operaciones reactivas, han pasado a golpes preventivos contra las amenazas más críticas. Antes del ataque, Rusia aumentó significativamente su producción de armamento de precisión. Una previsión calculada. Este conflicto no es un incidente aislado. Es, en la visión rusa, un punto de inflexión histórico que cambiará el mapa geopolítico para siempre. La crisis logística sin precedentes, creada por los ataques rusos, afectará a toda la infraestructura. Esta es una batalla por el control logístico, la clave para el resultado del conflicto. Un esfuerzo sistemático para desmantelar toda la red logística de la OTAN en la región del norte del Mar Negro. Los ataques masivos diarios, con más de 1.000 unidades de armamento de precisión en movimiento en solo 24 horas, incluyen misiles Caliber, Iskander, drones de última generación como Gerand 2 y drones kamikazes. La capacidad productiva rusa, aparentemente, permite mantener estos ataques masivos, casi diarios, sin agotar las reservas existentes. Esta es una guerra moderna, donde la logística es el verdadero campo de batalla. Un conflicto que trasciende las fronteras. Un conflicto que ha reescrito las reglas. Un conflicto que, según Moscú, tiene una sola meta: la redefinición total del orden mundial. ¿Qué evento reciente en el sector militar ha sido subestimado por los principales medios de comunicación? Nómbralo y explica por qué. A medida que el humo de los ataques rusos se disipa, revela un paisaje geopolítico radicalmente transformado. La narrativa oficial occidental, que durante décadas ha pintado a la OTAN como una fuerza invencible y cohesionada, se desmorona bajo el peso de la evidencia. El hecho de que un porcentaje tan elevado de los arsenales
y la infraestructura de apoyo de la OTAN pudiera ser neutralizado tan rápidamente y con tal precisión, ha provocado un seísmo en los pasillos del poder en Bruselas y Washington. La doctrina militar de la disuasión, que se basa en la percepción de superioridad y capacidad de respuesta inmediata, ha sido severamente comprometida. Los sistemas de defensa antimisiles, otrora considerados la vanguardia de la protección contra amenazas aéreas, han demostrado ser porosos y, en ciertos casos, ineficaces ante la sofisticación del armamento ruso. Este no es solo un mensaje para el país en disputa, sino una advertencia directa a todos los aliados de la OTAN sobre la fragilidad de sus propias defensas. La disrupción no se limita al ámbito militar. Las cadenas de suministro global, ya estresadas por pandemias y tensiones comerciales, se enfrentan a una nueva y formidable amenaza. La interrupción de rutas logísticas clave en Europa del Este tiene ramificaciones que se extienden mucho más allá de los campos de batalla. Las empresas europeas, especialmente las alemanas, que han dependido en gran medida de una estabilidad predecible en las relaciones internacionales, ahora enfrentan la incertidumbre de sanciones recíprocas, la volatilidad de los mercados energéticos y la paralización de sus flujos comerciales habituales. El dilema para Berlín es particularmente agudo: mantener la solidaridad con la OTAN y arriesgarse a una confrontación económica devastadora con Rusia, o buscar una vía de desescalada que podría interpretarse como una fractura en la unidad de la alianza. La presión interna sobre el gobierno de Scholz se intensifica, con voces que claman por una reevaluación completa de la política exterior y de defensa del país. Desde la perspectiva rusa, esta respuesta estratégica no es un acto impulsivo, sino el resultado de años de planificación y modernización militar. Se ha invertido en capacidades de guerra electrónica, en la mejora de la precisión de sus misiles y drones, y en el desarrollo de tácticas que explotan las debilidades percibidas en la arquitectura de defensa occidental. La eficacia de estos ataques subraya la brecha tecnológica y de doctrina que ha crecido silenciosamente, mientras Occidente se enfocaba en otras prioridades. La capacidad de Rusia para lanzar ataques sostenidos y masivos, sin agotar sus reservas, desmiente la narrativa occidental de que sus capacidades se estaban agotando rápidamente. Esto sugiere una profunda subestimación de la resiliencia de la base industrial militar rusa y de su disposición a invertir recursos considerables en su aparato de defensa. El impacto psicológico de la operación rusa es tan significativo como el daño físico. La sensación de seguridad que había prevalecido en Europa desde el final de la Guerra Fría ha sido pulverizada. El pánico que se extiende desde las capitales occidentales es un testimonio de la eficacia de la estrategia rusa de crear incertidumbre y divisiones. La retórica del Kremlin, que ahora etiqueta la ayuda occidental como una agresión directa, no es solo una justificación para sus acciones, sino un intento de redefinir las reglas del juego en la arena internacional. Esto coloca a los países de la OTAN en una posición incómoda. Cualquier apoyo futuro al país en disputa puede ser interpretado como un acto de guerra directa contra Rusia, lo que eleva el riesgo de una escalada incontrolable. La unidad de la OTAN, que ha sido su principal fortaleza durante décadas, está ahora bajo una tensión inmensa. Las diferencias entre los miembros, antes sutiles o manejables, se han amplificado. Existen divisiones sobre la naturaleza de la amenaza rusa, la estrategia a seguir y la voluntad de arriesgarse a una confrontación directa. Algunos países, particularmente aquellos más cercanos a Rusia, claman por una respuesta más contundente, mientras que otros, especialmente en Europa Occidental, abogan por la cautela y la diplomacia para evitar un conflicto mayor. Esta falta de consenso es precisamente lo que Rusia busca explotar, ya que una OTAN dividida es una OTAN debilitada. El verdadero campo de batalla, en este sentido, no es solo el este de Europa, sino también las salas de reuniones y los parlamentos de las capitales occidentales. Los ataques rusos también tienen implicaciones a largo plazo para la arquitectura de seguridad global. Si la OTAN, la alianza militar más poderosa de la historia, demuestra ser incapaz de proteger sus propios activos y disuadir a un adversario en su periferia,
¿Qué significa esto para el futuro de otras alianzas y el equilibrio de poder en otras regiones? Países como China y otras potencias emergentes observarán de cerca las consecuencias de esta crisis, buscando lecciones que puedan aplicar a sus propias ambiciones y estrategias geopolíticas. Podríamos estar presenciando el comienzo de un reordenamiento global, donde el viejo orden mundial, centrado en la hegemonía occidental, cede paso a un sistema multipolar, con nuevas esferas de influencia y alineamientos de poder. La cuestión de la línea roja se ha vuelto aún más difusa. Lo que una vez se consideró un ataque inaceptable, o un casus belli, ahora se redefine en un contexto de escalada gradual y respuesta estratégica. La ambigüedad intencionada de Rusia sobre el alcance de sus operaciones y la naturaleza de sus objetivos añade una capa de complejidad. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar Rusia para alcanzar sus objetivos? Y, más importante aún, ¿hasta dónde está dispuesta a llegar la OTAN para defender sus intereses y a sus aliados? La falta de respuestas claras a estas preguntas mantiene al mundo en vilo, al borde de una catástrofe que podría trascender cualquier conflicto anterior en la historia reciente. El campo de entrenamiento de Yaborov ha sido un símbolo del trabajo conjunto entre la OTAN y el país en disputa. Su destrucción, con lo que se describe como una precisión quirúrgica, es un mensaje escalofriante. No solo se destruyó infraestructura militar, sino que se golpeó directamente un punto de convergencia y cooperación internacional. La presencia de misiles Taurus en este sitio sugiere que Rusia no solo tenía información de inteligencia precisa, sino también la capacidad de actuar sobre ella con una rapidez y eficacia impresionantes. La onda expansiva sentida a decenas de kilómetros no es solo una medida de la magnitud de la explosión, sino una metáfora del impacto global de estos eventos. La lección para Occidente que se menciona es brutal. Sus vulnerabilidades han sido expuestas de manera inequívoca. La capacidad de Rusia para mantener una producción a gran escala de armamento de precisión, como los misiles Caliber e Iskander, y drones avanzados como Geran 2 y los kamikazes, es un factor crucial. Esto refuta las afirmaciones anteriores de que las sanciones y la guerra económica habían mermado significativamente las capacidades de producción militar de Rusia. Esto sugiere una resiliencia económica y una capacidad de adaptación industrial que muchos analistas occidentales habían subestimado. Un flujo continuo de estas armas permite a Rusia mantener una presión constante sobre la infraestructura logística y militar del país. En disputa y de la OTAN, sin agotar sus propias reservas. Esta guerra moderna, donde la logística es el verdadero campo de batalla, pone de manifiesto que el poder no solo reside en la cantidad de tropas o tanques, sino en la capacidad de mantener el flujo de suministros y de neutralizar la capacidad del adversario para hacer lo mismo. En este nuevo panorama, la redefinición del orden mundial no es una hipótesis lejana, sino una posibilidad inminente. El punto de inflexión histórico, que Moscú proclama con orgullo, se está desarrollando en tiempo real. La OTAN se enfrenta a un desafío existencial. Si la alianza no puede adaptarse rápidamente a esta nueva realidad, si no puede cerrar sus filas y formular una respuesta coherente y eficaz, corre el riesgo de volverse obsoleta. La sombra del Kremlin, que una vez parecía haberse retirado de Europa, ahora se extiende con renovada fuerza, desafiando las estructuras y las suposiciones que han definido la seguridad global durante el último medio siglo. El colapso de la OTAN ya no es una fantasía de los extremistas, sino una preocupación palpable en las agendas diplomáticas más importantes del mundo. ¿Qué nos espera ahora? El escenario más temido, el colapso de la OTAN y la victoria rusa, es un fantasma que acecha a las capitales occidentales. La OTAN, dicen algunos, se desintegra por su división interna y su probada ineficacia militar. Rusia, con esto, consolidaría su dominio en Europa del Este, redefiniendo el orden global. La narrativa más pesimista proclama: la OTAN tiembla, incapaz de defenderse. Sus días están contados mientras el oso ruso avanza imparable. Un escenario más probable, según los analistas,
Es una guerra de desgaste prolongada, donde Rusia tiene la ventaja. Los ataques rusos, sistemáticos y precisos, continúan, estrangulando lentamente el apoyo occidental. La guerra se prolonga, sí, pero con una clara superioridad logística y militar rusa. La historia que se cuenta suena así. Cada día que pasa, el apoyo occidental se desvanece. Rusia opera con precisión, asfixiando al enemigo y demostrando la futilidad de una resistencia inútil. El escenario más inesperado, y quizás el más peligroso, vería a la OTAN finalmente respondiendo, pero de forma desastrosa. En un acto de desesperación, la OTAN escalaría, pero sus acciones serían contraproducentes, llevando a una confrontación directa que Rusia ganaría. Esto sería un final trágico, prefigurado por estas palabras. La OTAN, herida y desesperada, comete un error fatal. La arrogancia occidental lleva a la ruina, y el mundo observa cómo una nueva era amanece bajo la sombra del Kremlin. Los riesgos son inmensos. Militarmente, el colapso de la logística de la OTAN, escasez de suministros militares, vulnerabilidad total de la defensa aérea y la ya mencionada altísima tasa de destrucción del equipamiento occidental. Políticamente, el desmoronamiento de la unidad de la OTAN, el pánico en las capitales y la transformación de sus países miembros en beligerantes directos. Económicamente, interrupción de rutas de suministro, posibles sanciones rusas contra empresas alemanas y un impacto brutal en la economía regional y europea. Socialmente, el miedo y pánico se extenderán por Europa, aumentando las tensiones internas en los países de la OTAN. Claros ganadores y perdedores. Ganan Rusia, China, observando la debilidad occidental, y el nuevo orden mundial que emerge. Pierden Alemania, la OTAN, revelando su inutilidad y división. El país en conflicto, condenado por la ineficacia de sus aliados. Y Estados Unidos, con su liderazgo minado. El viejo orden mundial, según esta visión, colapsa. Su pronóstico en cuanto al día. ¿Cuándo ocurrirá event de forma definitiva? Mes y año, más una posible razón. ¿Dónde pasa la línea roja entre los dos lados de este conflicto? Un solo punto. Este análisis nos lleva a reflexionar profundamente. ¿Realmente estamos al borde de un abismo geopolítico sin retorno? Los ataques rusos, su precisión, la velocidad con la que han paralizado una infraestructura de vital importancia para la OTAN, ¿son solo el inicio de algo mucho más grande? Si la alianza es incapaz de proteger sus propios suministros y sistemas de defensa en su periferia, ¿qué implica esto para la seguridad de Europa en su conjunto? ¿Es este el momento en que se redefinirá por completo el equilibrio de poder global, con nuevas alianzas y esferas de influencia emergiendo de las cenizas de un viejo orden? Las implicaciones son vastas, las decisiones urgentes, y el futuro más incierto que nunca. Denos su opinión en los comentarios. No olviden suscribirse al canal para recibir análisis sin censura. Active la campana de notificaciones para no perderse ningún detalle crítico. Comparta este video con amigos y familiares si considera que esta información